Listo, Lady, estamos en vivo. Muchas Perfecto. gracias por participar aquí en mi página o en esta página de Los Psicólogos Explican Cosas. Y tú nos vas a hablar de violencia hacia la mujer. Entonces yo quiero contar cómo te conocí y ya después tú nos cuentas sobre tu experiencia, sobre tu currículum, pues, ¿no? Un resumen de tu currículum. ¿Te parece? Bien, claro. Pues bueno, me gusta contar cómo conozco a las personas que invito porque pues yo sé y los invito porque son profesionales, me gustan su trabajo. Entonces yo a ti, Lady, a Lady la conocí en la maestría en psicoterapia humanista. Entonces ahí pude conocerte y conocer tu trabajo, etcétera. Entonces es una súper psicóloga, se las recomiendo. Y pues listo, Lady, cuéntanos. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tu experiencia, cómo te metiste a este tema de violencia y especialmente a violencia hacia la mujer. Sí. Gracias, Anne. Me da mucho gusto que me hayas invitado para compartir un poco sí, efectivamente, ya las experiencias que tengo en el trabajo con mujeres en situación de violencia. Bien, yo soy psicoterapeuta humanista, recientemente egresada de la maestría, licenciada en psicología y bueno, tengo algunos diplomados como intervención en familia, feminicidios, ¿no? Que es la forma más extrema de violencia, que también ahorita le vamos a hacer mención. Y llevo aproximadamente 9 años trabajando con mujeres que viven en situación de violencia, ¿no? Ujú. Eh, no sé, hay quienes dicen que la vida nos lleva a vivir situaciones, ¿no? Por alguna razón. Entonces, por alguna razón yo he llegado constantemente a espacios en donde el trabajo pues tiene que ver directamente con el trabajo con mujeres que han vivido situaciones de violencia desde la infancia, adolescencia, en el noviazgo, ¿no? Y por supuesto la vida en pareja, que es en donde más tengo experiencia porque mayor número de intervenciones he realizado. Ok, excelente, Ley. Y entonces tú nos puedes hablar de esto sobre, digamos, la diferencia o qué es violencia, violencia hacia la mujer y violencia de género, ¿no? Porque creo que incluso hay comentarios como de, ay, no, pues es que en todos lados hay violencia, no solo a la mujer, ¿no? O de algunos hombres que mencionan que a nosotros también nos pasa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante diferenciar de la violencia y de la violencia hacia la mujer? Sí, bueno, sí es importante puntualizarlo. Eh, la violencia engloba mucho. El término de violencia es muy amplio. Incluso no hay una definición como tal, o durante mucho tiempo ha sido difícil trabajar la violencia porque engloba muchos problemas, muchas situaciones sociales, ¿no? No solamente eh, formas de violencia que conocemos y de las que hacen mención comúnmente, ¿no? Sino, por ejemplo, también se habla de la pobreza como una forma de violencia, ¿no? Entonces, esa es muy amplia. Uh -huh. Eh, la violencia de género, de donde se desprenden muchas situaciones de violencia hacia la mujer, tiene que ver con las formas hegemónicas establecidas por la sociedad y que se llevan o se reproducen a través de las conductas que son asignadas de acuerdo al sexo, ¿no? Uh -huh. Eh, a eso se le refiere o se le denomina género, y ahorita voy a enfatizar mucho eso porque es a partir de donde surgen las formas de violencia. Uh -huh. Esos roles asignados a las personas de acuerdo a su sexo demandan ciertas formas de conducta, demandan algunas y limitan algunas otras, ¿no? Uh -huh. Esa es la violencia de género. Esta es mayormente adoptada, es mayormente enseñada a hombres, pero también ha sido encadenada durante mucho tiempo por las mujeres. Por eso es que hay hombres que dicen, bueno, los hombres también vivimos violencia. Sí, efectivamente, porque es parte de un proceso social, de un aprendizaje social, ¿no? Que se da de manera constante y con el que entramos en contacto todos los días a partir, puedo referir desde
la gestación, ¿no? Porque es desde ese momento, desde que se empieza a hablar de si el pequeño que se espera es niño o es niña y los nombres y entonces qué va a hacer y qué le va a gustar y los colores que debe usar la mamá, ¿no? Desde ese primer momento. Entonces, bueno, se me ocurre, ¿no? Yo te voy a decir un ejemplo que se me ocurre y tú me dices si aplica. Por ejemplo, en un hombre, violencia de género, esta parte de no dejarlos, o no es que no los dejes, sino que se limita a esta parte de expresión de emociones, de que los hombres no lloran, de que ellos tienen que mantener la casa, son los responsables del dinero. Esto es una forma también de violentarlos, ¿no? Al ponerles expectativas y limitarlos en tantas cosas, ¿dirías que también es una forma de violencia? Por supuesto. Sí. Yo, bueno, mucho de lo que te voy a hablar, te lo voy a hablar desde la experiencia, desde el contacto que tengo con las personas, Uh -huh. más que lo teórico, porque tenemos que verlo desde la vivencia, ¿no? Desde lo Uh -huh. cotidiano. Uh -huh. Y sí, efectivamente, hace unos días yo escuchaba, por ejemplo, a una persona decirle a un niño de 2 años, no llores, ¿no? Porque eres niño, eres hombre. Y es una frase que muchos dicen, ya está pasada de moda, no es cierto, ya no sucede así. No, es algo que todavía está muy presente, ¿no? Cuando se le dice al niño, no llores, ¿cómo le dices a un niño de 2 años, ¿no? Que no llore solo por el hecho de ser hombre, cuando apenas está comenzando a comprender, o ni siquiera comprender, a sentir solamente su emoción, ¿no? Entonces, pararlo así en seco, diciéndole, no llores solamente por la única razón de que eres hombre, claro que es violencia, ¿no? Aquí en el consultorio, en el trabajo con hombres, que no tengo mucha experiencia en ello, pero he tenido algunas intervenciones con ellos y a mí me asombra la manera en cómo, en cuanto comienzan a tocar experiencias de vida que les lastiman, se desbordan. Uh -huh. Y entonces hablar o hablar ya se les vuelve complicado porque les es difícil contener, porque regularmente no se les permite ese contacto con las emociones. Lo que referías, se le demanda o se les asignan ciertas características, ¿no? Como ser proveedor, no tener temor, nada que se parezca a lo femenino, ¿no? Uh -huh. Nada que vaya a lo femenino. Incluso desde los juegos de la infancia, si te das cuenta, muchas veces es el último en llegar es vieja, ¿no? Uh -huh. Porque eso hace referencia a la debilidad, lo femenino hace referencia a la debilidad. Entonces todo el tiempo se está buscando no aparecer eso. Y de acá también hay otra forma de violencia de género hacia los hombres. Aquellos hombres que tienden a tener alguna conducta femenina son señalados, Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Aquellos hombres que no sé si en algún momento fueron víctimas de violencia sexual, ¿no? Son castrados por la sociedad de manera simbólica, Uh -huh. porque han perdido o su hombría se ha disminuido en esos actos o en esas acciones. Ajá. Y fíjate, esto que dices lo quiero remarcar porque me asombra y creo que es bien cierto. Todo lo que se parezca a lo femenino es como verlo, como castigarlo y verlo como una característica negativa, ¿no? O en lugar de una virtud de poder integrar toda tu parte emocional, toda tu parte femenina, masculina, es castigado y mal visto por la sociedad. Es como que femenino, fuchi, no lo queremos, ¿no? Oye, y entonces si esto también es violencia, eh, ¿cuáles son las características para decir, ah, esto es violencia? Porque generalmente vemos como violencia a golpes, gritos, ¿no? Algo ya más extremo, pero entonces, ¿qué características tiene un acto violento o la violencia para que lo podamos como encontrar más fácilmente? Claro, bueno, estas características que yo te voy a referir son particularmente en el aspecto, bueno, sí engloban la violencia, pero particularmente la violencia hacia las mujeres. Ok, ok. De primer momento, la violencia no es natural. Uh -huh. La violencia es un aprendizaje social.
Entonces, la relación que establecemos con las personas de nuestro entorno inmediato desde la primera infancia, eh, a través de estas frases, estas conductas que nos demandan, son a través de las cuales vamos aprendiendo a generar violencia. La violencia es aprendida. Hay quienes usan el término de agresión y violencia de manera indistinta. Ujú. Y ahí surge la diferencia. La agresión es como un instinto natural de supervivencia, ¿no? No, ok. Entonces, si tú ves que alguien va a cruzar la calle, ¿no? Y viene un auto, a ti no te va a importar de dónde lo puedas sujetar o si lo vas a lastimar para ponerlo a salvo, ¿no? Ujú. O para ponerla a salvo. Porque es ese instinto de supervivencia el que te lleva a actuar. No hay una intención. Con la violencia sí hay una intención y esa ya es otra de las características. La violencia es aprendida y tiene una intención, ¿no? La Ujú. intención de dañar, de someter, de lastimar a la otra persona. Ya se hace de manera consciente, ¿no? Porque tú Ujú. sabes que al decirle una palabra a alguien, vas a producir un efecto en él o en ella, ¿no? O sabes que al dar un golpe va a producir un efecto en la otra persona. Entonces ya es Ujú. otra característica. La violencia se basa en un abuso de poder, esta es otra de las características, porque tú no eres violenta o violento con una persona que tú ves como tu superior. Ujú. Siempre vas a generar alguna conducta violenta hacia alguna persona que tú sientas inferior a ti, de manera física, de manera intelectual, ¿no? De Ujú. manera jerárquica dentro de un ámbito laboral, escolar, ¿no? Puede ser violento con tu compañero que tiene una discapacidad física, pero no Ujú. vas a ser violento con tu profesor autoritario. Ujú. Entonces Ok. hay un ejercicio de poder. Eh, ya lo mencionaba hace un momento, la violencia es dirigida e intencional. Ujú. Entonces, tú sabes que estás llevando a cabo esa acción porque va a tener un efecto en el otro que te va a poner a ti en una posición de poder. Ok, ok. Y otro punto, dos aspectos, y va más enfocado hacia las personas que viven violencia. Dos sentimientos que se presentan de manera muy frecuente es que la violencia genera vergüenza y culpa. Mm. Entonces, por ejemplo, en las víctimas de abuso sexual o violación, se les pregunta por qué tardaste tanto tiempo en hablar de esto o en querer denunciar, ¿no? Porque están lidiando con estos dos sentimientos. Ujú. Entonces, esta es otra de las características, te las enlisto así de manera corrida para que la violencia no es natural, es un abuso o se basan en un abuso de poder, es dirigida intencional y genera dos sentimientos principalmente en las víctimas, que es vergüenza y culpa. Ok, fíjate, qué interesante, porque entonces incluso, bueno, lo estoy entendiendo así, si yo ya estoy en estos sentimientos de vergüenza y culpa, entonces pueden ser señaladores confiables, o sea, no confiables como en un 100%, pero ya señaladores de que estoy viviendo violencia, ¿no? Incluso el tener esta parte de culpa y vergüenza puede ser como un señalador de que estoy viviendo violencia. Sí, efectivamente, ¿no? Eh, pero muchas veces se hace complicado, precisamente por esa culpa, identificar que hay una situación de violencia. Porque Mm. cuando se experimenta culpa, pues sientes que eres la responsable de estar generando todas esas situaciones que generan tanto malestar en el entorno. Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, muchas mujeres que asisten a terapia, eh, cuando llegan aquí y se les comienza a hablar, porque lo tengo que expresar de forma muy clara qué es violencia y cuáles son sus tipos, cuáles son sus ámbitos, y lo que genera, este, pues caen en cuenta, ¿no? De que lo que están viviendo es violencia y que esa sensación de culpa tiene que ver con ese ciclo de violencia que ahorita también, del cual vamos a hacer mención en un momento. Oh. Eh, Porque ese es un sentimiento que tiene que ver, o que también se aprende desde la infancia.
Entonces, a veces diferenciarlo para poder identificar que hay una situación de violencia es complicado. Y la vergüenza, pues, es mucho más difícil porque yo les reitero de manera constante, la violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce, pero les cuesta un poco referir que están viviendo la violencia que no sea responsabilidad de ellas, ¿no? Y obviamente tiene que ver con el sistema siempre les ha cuestionado, ¿no? Bueno, si te violentan, ¿qué haces ahí? ¿No? Ujú, Es un poco complicado romper toda una estructura que las ha mantenido ahí. Pero a veces, en lugar de poder apoyarlas, se les señala, ¿no? O se les responsabiliza. Y eso es lo que les lleva a experimentar este sentimiento por el cual, pues, no se habla, ¿no? No se menciona. ujú. A veces ni siquiera con personas muy cercanas, amistades o familiares. Ajá, incluso en un video anterior, em, no fue aquí. Bueno, mencionaba yo que en cualquier relación hay responsabilidad de ambas partes, ¿no? Pero eso es cuando es una relación como de lineal, no sé si se le llame así, ¿no? Entonces, en este tipo de relaciones en los que ya hay violencia, ya la responsabilidad es del agresor, ¿no? Entonces ahí es creo que radica la diferencia en esta situación que tú dices, ¿no? De poder. Entonces, no es lo mismo una relación así que una relación así, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene como el problema y la diferencia. Claro, cuando hay relaciones asimétricas, ¿no? Ándale, ajá. Este, es muy difícil que, sí, sí, claro, para que funcione una relación, vamos, ese ya es un tema diferente, se habla de pareja en esto que estamos refiriendo, pero sí, obviamente tiene que haber participación de ambos, ¿no? Pero en la violencia yo te mencionaba que una de las características es precisamente la intención, ¿no? Ujú, Que esa conducta tiene una intención de someter, entonces automáticamente pone a la otra persona en una posición inferior, ¿no? Y de ahí ya vienen, pues ya se derivan muchas otras formas de violencia. Entonces es un poco complicado que una relación así pueda ser recíproca, ¿no? ujú, Que se puedan establecer acuerdos. Incluso desde mi ámbito laboral o en muchas instancias, a excepción del DIF, me parece, eh, no se permite la mediación, ¿no? En casos de violencia, y mucho menos en casos de violencia grave, ¿no? O extrema. No se permite hacer esa mediación porque no hay reciprocidad, porque no se puede dar, realmente no hay un ambiente que pueda generar el que las dos personas puedan dar un 50-50, ¿no? ujú. Como comúnmente se dice. Y bueno, en este video que te comento hablábamos sobre chantaje emocional y entonces ahí sí te pone, digamos que para el chantaje emocional sí hay ciertos puntos o ciertas pautas que puedas seguir que te pueden sacar como de ese ciclo, ¿no? Del chantaje emocional. Y entonces aquí en la violencia, la diferencia que yo creo notar es que no puedes, ¿no? O sea, ya no depende de ti salir de ese ciclo en el sentido de que si hay manipulación, golpes, etcétera, ya es como que no depende de ti salir de ese ciclo. Sí depende en el sentido de que buscar ayuda, no sé, que creo que de eso también nos vas a hablar, ¿no? Como qué hacer en un caso de violencia. Sin embargo, ya no está como dentro de tus manos. No sé cómo explicarlo. ¿Algo así podría ser, Lady? Sí, eso tiene que ver con el ciclo de la violencia y con algunos factores que intervienen para que las personas se mantengan. Ahorita que yo les refería sobre la violencia de género y sobre esta característica particular de que la violencia no es natural, se aprende, voy a retomar un poquito esto del género porque tiene que ver con lo que me mencionas. Eh, el cuerpo de una mujer es explotado y esa explotación se aprende o se lleva a cabo desde el ámbito familiar, ¿no?
De acuerdo a estos roles asignados, sabemos que el ámbito doméstico está asignado a lo femenino, ¿no? A la mujer. Entonces, ¿cómo aprendes tú a ver a una mujer cuando como hijo, como hija, te das cuenta que papá está sentado viendo la televisión mientras mamá prepara la cena, ¿no? O que papá se levanta muy temprano para ir a trabajar eh, y lo único que hace es prepararse, cambiarse, porque además sale a pedir el desayuno, ¿no? Y la mamá se levanta muy temprano para cambiar a los niños, para ver que lleven los útiles, para preparar el desayuno. Y si sale a trabajar también, para prepararse ella, ¿no? Ujú, Eh, Estas son formas a través de las cuales vamos viendo, ¿no? Que la mujer está aquí para servirnos, entonces aprendemos a ver eso y lo naturalizamos, ¿no? Creemos que es normal que sea ella quien tenga que responsabilizarse de esas actividades y entonces yo me siento a la mesa y le digo, por favor, pásame un vaso. ujú. Eh, Obviamente si hay hombres y mujeres en esa familia, yo hablo de esta categoría porque es la comúnmente referida. Eh, si hay hombres y mujeres pequeños y ven que es mamá quien lo hace, pues le van a decir a la niña que sea quien lo haga y va a reproducir esas conductas de acuerdo a esa identificación que tiene con el género, ¿no? Y en el caso de los hombres, lo mismo. Entonces, desde pequeñas aprendemos a creer que ese es nuestro rol, Ujú. que esas son las tareas para las cuales nosotros hemos sido creadas Ándale, casi diseñadas para eso, ¿no? para esa actividad, en el caso de los Ah, hombres también, ¿no? Eh, Hace poco, insisto, yo escuchaba que decían, pero es que eso ya es obsoleto, eso ya no sucede, ¿no? Sin embargo, todavía escucho decir a los hombres, por ejemplo, en esta intención de querer reconstruirse, pero yo ya ayudo con las labores de casa, ujú, ¿no? ayudo. Ayudo. Entonces, sigue siendo obligación de ella y yo le ayudo. Ajá, eres tan O bueno, también, tan dime, considerado. Es que eso, ¿no? Es como eres tan bueno, tan considerado que ya estás ayudando. O sea, como dices, en su mentalidad sigue siendo responsabilidad de la mujer. Y fíjate, algo que me hace mucho ruido y que desde hace un rato te quiero mencionar es que también se le da una imagen o una idea de encargarte de la casa y de ese tipo de labores, ¿no? Domésticos y de maternidad, o no sé cómo se le llame, se le ve como que es como un regalo, ¿no? Como, ay, mira, qué suerte que tú te puedes quedar en tu casa con tus nenes o quedarte en tu casa sin trabajar. O sea, todavía no entra a nuestra mente que el trabajo en casa pues es un trabajo, ¿no? Y que las labores que implica ser mamá pues también son un trabajo, implican esfuerzo mental, físico, etcétera, de muchos tipos. Entonces se ve como que es hay un regalo, ¿no? Y no dudo que sea algo bonito encargarte de los hijos, etcétera. Sin embargo, sigue siendo trabajo que no está ni reconocido, mucho menos remunerado. así es. Y es completamente cansado, Sí, ¿no? Yo escucho y voy con ello, que es mucho más fácil el trabajo de oficina que el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es desgastante, ¿no? El trabajo en casa con los hijos, las tareas, es muy cansado. Yo creo que por eso hoy en día muchos colectivos están en búsqueda de que sea reconocido como un trabajo, ¿no? Tenga las prestaciones y además sea remunerado, porque efectivamente no es remunerado. Por eso es fácil o o parece fácil referir, bueno, pues yo me voy a trabajar a una oficina que parece ser el trabajo complicado y tú te quedas en casa y no haces nada, ¿no? ajá, y no te pago y aparte velo como un regalo. Ay, pero bueno. Sí, dicen que el trabajo en casa solamente es visto cuando no se hace. Entonces Ujú. tú efectivamente dejas de hacer el trabajo y ve todo lo que se acumula, ¿no? Es cuando se comienza a valorar.
Oye, Ley, y pues está súper interesante esto porque creo que se puede ver desde muchos aspectos, ¿no? Pero siguiendo como en esta línea, ¿qué tipos de violencia hay? Y especialmente hacia la mujer, pero bueno, ¿qué tipos de violencia existen? Bien, una con la que estamos en contacto comúnmente, que es muy evidente, es la violencia física, ¿no? Y Ujú, durante mucho tiempo se habló de la violencia física como una forma de violencia general, ¿no? En la que se incluía todo. Hoy hay una división, ya se habla de violencia física, de violencia sexual, económica, psicológica. Eh, pero bueno, abordamos de primer momento la física, ¿no? De esta, el objetivo que se busca es muy evidente, ¿no? Es el de someter, ¿no? El de ujú, controlar. La violencia física tiene muchas manifestaciones y deja huella, ¿no? Por eso, cuando una mujer acude a denunciar, es mucho más fácil llevar una prueba cuando llevas el botón, ¿no? Que en el ujú. caso, por ejemplo, de una forma de violencia psicológica. La violencia física, pues es todo aquello que conlleva una acción que daña y deja una evidencia en el cuerpo, ¿no? Bofetadas, jalones de cabello, puñetazos, el ahogar, asfixiar a la persona, quemaduras, ¿no? Y es la violencia más común, es aparentemente la más común, porque ahorita que hablemos de las otras, vamos a ver que todas están presentes. en- Ajá, ándale, eso, no sé si la más común, que puede ser que sí, pero también la más reconocida como violencia, porque las otras todavía creo que no se les da la importancia necesaria, ¿no? Pero la física, tal vez por su notoriedad, es la más pues reconocida y la que cuando ya hay golpes, entonces sí, sí, ya, entonces sí nos preocupamos. Oye, una pregunta, ¿un empujón es violencia o es una señal de violencia? ¿Qué hay que aplica, no? Porque no deja marca, todavía no es así como un golpe como tal, pero es un empujón. ¿Ese sí, qué? es una forma de violencia, Ok, ajá. si ya lleva una intención. Ujú, Entonces, yo veo, por ejemplo, a adolescentes, en mi trabajo he abordado también la violencia en el noviazgo, que traen marcas en los brazos, ¿no? Porque dicen que estaban jugando y se pellizcaron. Entonces, dentro del juego, pues obviamente se empieza a evidenciar. Y es, aunque lo refieran como un juego, hay dolor y hay un moretón posteriormente, ¿no? ujú, ujú, Entonces, sí, todas esas acciones que ya puedan dañar tu cuerpo, ¿no? Ya son formas de violencia. ujú, Sí. La violencia sexual, que es hablada este, en pocas ocasiones. A mí me sorprende mucho, no solo en las parejas, se habla de la violencia sexual como la tercera forma de violencia presente en una relación de pareja, ¿no? Este, o presente a lo largo de la vida de una mujer, porque voy a hablar particularmente de caso a las mujeres. Pero cuando las mujeres vienen aquí al consultorio, yo te puedo decir que 9 de cada 10 ha sido víctima de abuso sexual. ujú, Eh, y también un alto porcentaje de violación que no se habla, ¿no? O abuso que no se habla, porque tienen miedo de dañar la figura de la persona que lo causó, eh, porque quieren evitar conflictos en la familia. Desafortunadamente, la mayor parte de violencia sexual se da por parte de personas cercanas, primos, tíos, padres, padrastros, abuelos, ¿no? Entonces se quiere evitar un conflicto familiar, pero es un porcentaje muy alto, muy, muy alto, el de la violencia sexual presente. Y la mayoría de veces se da en una etapa de entre los 8 y 15 años.
Entonces yo me atrevo a decir que la violencia sexual, si no está en el segundo lugar, está en el primero, ¿no? Y es muy desafortunado, porque el cuerpo de la mujer se ha cosificado, ¿no? Eh, los hombres piensan que solo por el hecho de ser mujeres pueden, eh, ay, se me fue la palabra, ultrajar el cuerpo de estas pequeñas. Y es muy Ujú. lastimoso ver o escuchar desde este lado todas esas situaciones. Incluso tú pregúntale a tus amistades más próximas, a tus familiares, mujeres más próximas, incluso hombres, pero insisto, hablo de las mujeres, si en algún momento fueron víctimas de alguna forma de abuso sexual, y la mayoría de ellas te lo va a referir, ¿no? Hay quienes tienen una consecuencia mayor a partir de eventos, de esos eventos, y hay algunas otras que ya lo pasaron, que ya aparentemente ya lo cerraron, ¿no? Ujú. Y esto es aún más preocupante porque entonces la estadística miente. ¿La está qué, perdón? La estadística. Ah, la Mm. estadísticamente. Ah, ok. Ajá. Sí, por ejemplo, en el lugar en donde yo trabajo hay un área en donde pasan que es trabajo social y ahí se les aplica una entrevista de datos generales. Y en ese primer momento, por ejemplo, no refieren a una forma de abuso sexual. Eso lo hablan ya aquí, dentro del Ujú. consultorio, cuando ya se sienten en mayor confianza. Eh, es importante hacer mención ya en el ámbito de pareja de que la violación en pareja existe. Ujú. Cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales, puede decir que no a su pareja, ¿no? Sin embargo, le es muy difícil poder hacerlo, porque en muchas ocasiones le es presionada, porque ese es su rol como mujer, Ujú. como esposa, ¿no? Y si no lo hace, no está cumpliendo al 100% con esa rol asignado. Y es una forma de justificación cuando hay una situación, por ejemplo, de infidelidad, ¿no? Que tú te Ujú. negaste a estar conmigo. Eh, A mí me sorprende, por ejemplo, mucho escuchar a mujeres que después de un parto ni siquiera pudieron cubrir un periodo de cuarentena, que es el que asigna el médico, porque su pareja ya quería tener relaciones sexuales. Ujú. Entonces, después sucede que hay un alto riesgo de muerte en mamá o en el pequeño, porque el embarazo fue muy pronto. Ujú. Entonces, son formas de violencia sexual que muchas veces creemos que no existen o no han sido nombradas en nuestro entorno más próximo y que no identificamos. Y es que, ¿sabes? Por ejemplo, de este tipo de en parejas, cuando hay violación en pareja, creo que hay mucha presión, o sea, no, no es una presión de si no tenemos relaciones, te pego, te saco, te mato, lo que sea, es una presión emocional, psicológica, y entonces la mujer cede, ¿no? Dice, bueno, sí, y entonces ya dicen, no, pues no fue violación porque se dio, ¿no? Sin embargo, creo que ahí sí hay violencia, ¿no? No sé si sea como tal una violación, un abuso o cómo se definiría, lo que sí es que hay violencia, ¿no? Porque te estoy presionando, te estoy manejando psicológicamente para que tú cedas. Y entonces eso también es violencia, ¿no crees? Sí, claro. No sé, yo hablaba, lo relacionaba con la infidelidad y porque sucede, yo lo escucho muy constantemente. Imagínate tú la presión de que te diga, bueno, si tú no eres capaz de hacerlo, tengo que ver el duende, porque sus instintos sexuales no pueden ser detenidos, ¿no? Uh -huh. Eh, el hecho de que el hombre venga de una noche de fiesta, venga con aliento alcohólico, con aliento a cigarro y quiera tener relaciones sexuales, obviamente hay un rechazo, ¿no? Pero se atiende pues esa exigencia por parte de la pareja, ¿no? Porque sí hay un constante miedo a que esa persona pueda irse o pueda engañar si se niegan a bueno, a esto que ellos están solicitando, ¿no? Y Eh, entonces sí, hay muchas situaciones que parecen que no son violencia,
pero sí, efectivamente, ahí está el hecho de tener prácticas sexuales no consentidas, que les disgusten, que les lastimen, eh, el hecho de forzar a ver pornografía, ¿no? Ujú, Hoy que hay algunas relaciones que permiten un poco más de actividades, el hecho de que no se quieran realizar una práctica sexual que a uno de los dos no les haga sentir cómodo o cómoda, ¿no? Son ujú. formas de violencia sexual, ¿no? Y están presentes. Entonces tenemos la física, la sexual. Apenas has explicado esas dos, ¿verdad? Porque falta la psicológica, por ejemplo. Sí, para Ajá, allá voy. ¿Lo ajá. hago un poco más rápido? No, Ok. no, está bien. Lo que pasa es que fíjate, o sea, cuánto involucra, cuántas cosas o características o situaciones, más bien, cuántas situaciones ya involucra y solo llevamos dos tipos, ¿no? Entonces, bueno, ahora va la psicológica. Bueno, no sé, yo ya la puse ahí, no sé cuál vaya, Lady, pero Bien, pues, sí, 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 ajá, abordamos la la psicológica. psicología. Uh-huh, Eh, con la psicológica hay un caso muy particular y tiene que ver con el daño a la autoestima. uh-huh, Cuando hay violencia psicológica, la persona empieza a generar sentimientos de minusvalía, ¿no? uh-huh, Y esa es la intención de la violencia psicológica, descalificar, humillar, culpabilizar, ¿no? Todo eso tiene que ver con esto, desaprobar, ¿no? Eh, la violencia psicológica regularmente está presente en todo momento, ¿no? uh-huh. Es un poco difícil desprenderla, por ejemplo, del ciclo de violencia, de cuando hay violencia física, de cuando hay violencia sexual, ¿no? Eh, Genera mucho más daño a las mujeres, porque incluso hay, hay, hay un cambio en la percepción que tienes incluso de ti mismo, ¿no? Uh-huh. Porque te lleva creer incluso que no puedes hacer, que no puedes ser buena pareja, que no eres buena madre, que no puedes ser buena trabajando, ¿no? Como profesionista. Y todo eso surge a partir de ello, porque hay frases que decimos de manera cotidiana como un estás loca, no estás exagerando, no es para tanto, ¿no? Y entonces llega un momento en el que sí hay un cuestionamiento con respecto a lo que está sucediendo y si efectivamente eres tú la que pues provoca todo esto, ¿no? El sentimiento de culpabilidad del que hace un momento ya mencionábamos. Entonces, es muy grave. La mayor o, 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 lo que agrava precisamente las situaciones de violencia es esta forma de violencia a la que estamos expuestas comúnmente. Sí, es que no es incluso, o sea, es esto de decir no puedes, no puedes, no puedes, pero creo que todavía más grave, bueno, no más, pero también lo encuentro grave, es el hecho de que creer que no mereces, ¿no? O más bien que mereces esa violencia, esos tratos, que no mereces otra cosa, ¿no? Eso es lo único y es tu culpa y es tu responsabilidad. Y entonces creo que también de ahí puede partir que muchas mujeres no busquen ayuda porque, ay, lo merezco, valgo tan poco o tengo que agradecer que tengo a un hombre, ¿no? Que tengo un techo, que entonces pues no busco ayuda porque lo merezco. Entonces no hay para qué buscar ayuda. Sí, efectivamente. Eh, pero bueno, estas frases también las escuchamos desde que somos muy pequeñas, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente, cuando comienza la idealización, pues nos sumergimos mucho más en esta situación. Ahorita voy a abordar también un poco de ese aspecto. Eh, pero sí, o sea, son frases que escuchamos comúnmente. Me voy a adelantar un poquito a algo. Hay quienes refieren de manera común que las personas repetimos patrones de conducta, ¿no? Uh -huh. Y en algún momento en una clase yo escuchaba a una profesora decir, no reproducimos patrones de conducta, reproducimos sensaciones. Uh -huh. Entonces, si
si a ti te hicieron sentir, o si uno de los sentimientos más presentes en tu infancia fue el miedo, por ejemplo, ¿no? Eh, pues lo que vas a salir a socializar, ¿no? Es ese miedo. Y las relaciones que vas a establecer van a ser precisamente a través de ese sentimiento. Entonces, no es casualidad que una persona que ha vivido bajo un yugo autoritario establezca una relación con una persona que sea celoso, ¿no? Por ejemplo, Ujú. porque la va a mantener en el mismo nivel, ¿no? No le va a permitir hacer uso de sus herramientas básicas, porque así se ha encontrado ya en otro momento. Entonces, que no tiene que ver precisamente con violencia física, tiene que ver con esas frases que nos dijeron que no puedes, no debes, eso no es para ti, porque tú eres niña, tu comportamiento debe ser de esta forma y entonces comienza a limitarte. Eh, a mí me llama la atención cuando hay ruptura, por ejemplo, en las relaciones de pareja, tanto han referido que las mujeres somos quienes debemos sostener o aguantar más bien, yo le llamo, que cuando hay una separación a quien señalamos es precisamente a ella, ¿no? Entonces decimos, algo tuvo que haber hecho para que la dejaran. Ujú. Y las mujeres vienen y me lo expresan, sí, es que yo no fui capaz de, ¿no? O yo no fui suficiente, o me faltó hacer, o quizá no di, ¿no? Eh, y esto hunde a las mujeres en depresión, ¿no? El sentir que no fueron suficientes para otra persona solamente porque no fueron capaces de cubrir sus necesidades, sus exageradas necesidades, ¿no? Que tienen que ver con un estereotipo, no es precisamente que nosotras las tengamos que cubrir. Pero todo eso se construye con frases y todo eso construye con constantes mandatos sociales a los que nos hacen referencia y que nos siguen enfatizando dentro de una relación de pareja, ¿no? Entonces, sí, no hay un daño directo que lesione mi cuerpo, pero hay un trabajo mental tremendo. Entonces, muchas veces cuando nos cuestionamos, ahorita que abordamos, ¿por qué el ciclo de violencia no se puede romper? Pues hay que revisar todo esto, cuáles son las creencias, qué es lo que le demandaron, qué es lo que le enseñaron a hacer y a hacer, ¿no? A través de todas esas frases a las que se les denomina violencia psicológica. Y ahorita que estás mencionando esta parte de lo que nos dicen, de cómo nos educan o de lo que la sociedad entera nos impone a nosotras como mujeres, ¿tiene que ver con esto de la indefensión aprendida? Sí, pero mira, esto me lo voy a reservar un poquito. Ajá, Déjame terminar con las violencias y va. cuando hablemos del ciclo de violencia, entonces ahí ya lo menciono porque precisamente se Con- coloca ahí, ¿no? Ahí surge. Eh, Otras de las formas de violencia que va dentro de lo psicológico, pero se nota más el impacto en lo social, ¿no? Eh, pues es con la limitación de tener contacto con familiares, con amistades, ¿no? A través de lo cual hace que la víctima comience a aislarse, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, si la pareja le dice, bueno, es que tu mamá lo único que hace es mal aconsejarte, ¿no? O tus hermanas lo único que hacen es mal aconsejarte, pues obviamente, aunque no le diga no vas a ir a verlas, ¿no? Ella va a buscar evitar eso porque si voy a ver a mamá, eso significa un conflicto con mi pareja. Y entonces Ujú. tiendo a evitar esa conducta, ¿no? O lo mismo, si dicen que mis amigas son mala influencia, ¿no? Si él dice que mis amigas son malas influencias, pues yo voy a tratar de no establecer contacto con ellas porque eso significaría un conflicto conmigo, ¿no? Entonces Entonces, yo en esa búsqueda de querer estar bien con él, pues empiezo a aislarme, a distanciarme, ¿no? Eh, y a lo mejor la convivencia, eh, pues es exclusivamente con él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona rompe una relación de pareja así?
que sale y se da cuenta que no tiene a nadie, ¿no? O por lo menos esa es la sensación, porque muchas veces sí hay quien pueda generar apoyo. Pero ya en esta distorsión cognitiva que hay, sale y cree que no cuenta con nadie, ¿no? Porque ha dejado de fortalecer sus relaciones con amistades o con familiares que en algún momento fueron más cercanos. Ajá, entonces creo yo que es importante estar al pendiente de estas señales o de este tipo de actitudes porque creo que hay una línea muy fina entre hacer acuerdos de pareja, entre ceder, ¿no? Para, como dicen, elegir tus batallas. Hay una fina línea entre eso y empezar a decir, bueno, no, para que no se enoje, me quedo, para que no se enoje, no salgo. Porque entonces por ahí se empieza la violencia y no es que ahí se quede, va a ir escalando y entonces en ese ir escalando es como no nos damos cuenta que ya estamos envueltas en violencia psicológica, en un aislamiento, en violencia física, porque como empezó poco a poquito, no lo pudimos o no lo detectamos y llegamos hasta el punto más alto de la violencia, ¿no? Así es, sí, todo se va sumando, ¿no? Sí, hay quienes refieren en algún momento, yo nunca voy a permitir que eso pase en mi vida, ¿no? Pero sí, es progresiva, ¿no? Es gradual, va apareciendo. Entonces, si en algún momento te dijo no puedes hacer esto, en otro momento te va a decir no puedes salir y no puedes vestirte así, no puedes relacionarte con tal persona, ¿no? Y en algún otro momento va a haber una patada al perro, que es el animal que vive contigo y al que tú quieres, y lo hace porque sabe que lastima, ¿no? Va a haber cerrar una puerta de manera muy fuerte cuando después de una discusión, ¿no? Aventar objetos o pegarle a la pared. Y en algún otro momento va a haber una bofetada, va a haber un pellizco, va a haber un jalón de cabellos, ¿no? Entonces, se da de manera paulatina. Bien, ya para cerrar con los tipos de violencia, la violencia económica, ¿no? Que tiene como objetivo precisamente generar la dependencia económica de la persona. Y no tiene que ver únicamente con el no permitir que la persona se inserte en el campo laboral, eh, sino generar precisamente ese control. Entonces, bueno, de inicio, como socialmente el trabajo de la mujer todavía no es remunerado de la misma manera en que a los hombres, no sé si tú te has percatado que, o yo lo escucho de manera muy frecuente, el dinero del hombre, ¿no? Es para proveer, para solventar necesidades económicas en casa. El dinero de la mujer es para lo que se pueda, para lo que alcance, para tus gustitos, ¿no? Porque no se siente suficiente, ¿no? Y sí, efectivamente, las mujeres tenemos un salario menor en comparación a los hombres, y no hablamos obviamente de los puestos, ¿no? Que muchas veces tenemos puestos operativos, no de toma de decisiones, entonces obviamente el salario también es menor. Pero pocas veces en esto que hablábamos de la reciprocidad, yo veo que un hombre vaya y comente sobre todo lo que gana en su trabajo. No rinde ninguna cuenta, ¿no? Entonces puede cubrir lo que se requiere para las necesidades básicas y lo demás lo va a guardar porque sabe que se puede presentar un fin de semana con amigos, ¿no? En el caso de las mujeres, no, es mucho más sacrificado. Pero se piensa que como no se paga la luz, la renta con ese dinero, entonces pues es como para medio cubrir algunas otras necesidades. Eh, pero además a ella sí se le demandan cuentas. A ella sí se le puede preguntar, oye, ¿cuánto ganas? ¿En qué lo estás gastando? ¿Por qué se terminó tan rápido? ¿Qué hiciste con ese dinero? Si aparte yo te doy en el caso de que dos personas trabajen. Cuando no trabajan ambas personas, el problema económico es uno de los conflictos más frecuentes, ¿no? Porque hay que estar insistiendo constantemente, necesito para esto, los pequeños necesitan tal cosa, y,
Y pasa esto que te menciono, ¿no? ¿En dónde estás gastando ese dinero? Si ya te di para ver. Entonces, no hay una dimensión exacta de todos los gastos que generan, se generan en el aspecto doméstico, en el ámbito doméstico. Eh, y entonces eso lleva a constantes confrontaciones, ¿no? Incluso hay personas que le llegan a pedir el ingreso completo total a sus parejas, ¿no? Y ellos lo administran. Entonces, eh, pues el objetivo se va generando a partir de esto. Yo sé, yo soy quien administra, yo sé hacerlo, yo te voy a dar, porque yo sé hacerlo, tú no. Ujú, ujú. Esta parte es porque también creo que sucede que, por ejemplo, el hombre tiene el dinero, es el que trabaja, ¿no? Digamos, en algunos casos particulares. Y entonces le dicen a la mujer, no, es que él te tiene súper bien, ¿no? Te tiene como una reina, te compra lo que quieres. Y entonces me hizo ruido esto que dijiste porque es de, oye, necesito para esto, ¿no? Necesito para lo otro. Y sí, pon tú que te da que para cualquier cosa de belleza, para el súper, para lo que quieras, pero ese no es el problema, ¿no? El problema es que no tienes un control o una administración sobre tus necesidades, sobre tus gustos, es como todo el control y pues sí, no se me ocurre otra palabra, el control es del hombre, aunque te tenga como reina, ¿no? Claro, y eso lo vemos en todos los ámbitos. Quien tiene el dinero es quien tiene el poder, ¿no? Uh-huh. Y no es diferente dentro del ámbito de pareja, ¿no? Si yo pago, tú estás obligada a responder a ello, ¿no? Y de eso también se desprenden las formas de violencia sexual, ¿no? Si yo pago, tú estás obligada a responder de alguna forma, y si económicamente no puedes, ¿no? Pues lo puedes hacer de otras formas. Uh-huh. Entonces, sí, yo recuerdo que el forum lo abordaba, ¿no? De cómo salimos al mercado de parejas y por qué los hombres este, buscan a lo largo de su vida generar más ganancias, porque eso representa también más mujeres, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues nos esmeramos mucho en el físico, ¿no? Porque eso hace que seamos como un objeto con mayor valor para que el otro pueda hacer la compra, ¿no? Sí, Uh-huh. es muy triste, es muy, muy lamentable. Ya en el ámbito social, ¿no? En el ámbito más privado, más particular, pues es esto, ¿no? La demanda, el yo administro, tú dame el dinero. Una mamá puede tener 15 pesos y tener antojo de un chocolate, pero no se va a comer ese chocolate porque sabe que esos 15 pesos alcanzan para la leche de los menores, ¿no? Y ahí también surge otra característica demandar a las mujeres, el sacrificio, ¿no? Ajá. Porque Ay, en tanto más puedas sacrificarte, más se puede hablar de amor hacia los tuyos, ¿no? Hacia tu pareja, hacia tu papá, mamá, hijos, ¿no? sí, y, o sea, es importante porque sí, también hay violencia hacia los hombres y creo que en ningún momento se niega. Sin embargo, como que las repercusiones de la sociedad en la que vivimos van más marcadas y más, yo las siento tal vez por el hecho de ser mujer, más fuertes, ¿no? Más es una carga mayor hacia la mujer. Y sobre todo porque además se nos culpa. Por ejemplo, tú ahorita comentabas, a una mujer se le puede ver o nos damos como esta importancia en el aspecto para tener un hombre con poder, ¿no? Con dinero, tal vez. Y entonces se nos castiga también por eso. Ay, qué interesada, ay, qué fácil, ay, cómo se arregla tanto para el otro, ese tipo de cosas, ¿no? Y si no lo haces, uy, nunca vas a salir. O sea, a veces, no digo que así sea en general, pero es bastante común, creo yo, que tanto si haces una cosa como si haces otra, eres castigada, ¿no? Es como hacia donde vayas, está mal. Mientras hagas lo que mejor nos parece, etcétera, bueno, ay, bien, eh, ok, y si te sales de eso,
hacia donde te vayas está mal. Así es. Pues es que hay un estereotipo de mujer, ¿no? Ujú. Eh, y aunque que refieran que ya no es así, no, es muy complicado. Si tú te das cuenta de cómo nos venden el amor, este, desde las telenovelas que salen en Televisa y TV Azteca hasta las grandes presentaciones de Hollywood, nos muestran roles asignados con características específicas en hombres y en mujeres. Ujú. Eh, si alguna mujer se sale de ese estereotipo, son villanas, ¿no? O son las antagonistas, Ujú. no son el papel central, ¿no? Porque el papel central sigue siendo dulce, sigue siendo atenta, sigue yendo hacia el sacrificio. Eh, Sabe atender aspectos dentro del hogar, ¿no? Es afectuosa, ¿no? Y la villana no, la villana es la rebelde, la que dice no quiero, la que... Pero ese es el tipo de mujer con el que una madre nunca le aconsejaría a su hijo casarse, Ah, sí, es porque cierto. generaría conflictos. Entonces, siempre van en búsqueda de esa mujer que sí cubra los rasgos particulares que nos han dicho que tenemos que cubrir, ¿no? Ujú. Yo recuerdo en una ocasión dando una plática, pues yo les decía que para los aspectos de alimentos soy malísima, ¿no? Ajá. Eh, Me cuesta un poco involucrarme en labores domésticas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con higiene. Me gusta salir con amistades, me gusta de repente echar el trago. Este, Antes me gustaba jugar billar y yo recuerdo que se lo mencioné. Eh, y pues obviamente me gusta trabajar, ¿no? Y cuando yo les preguntaba a las mujeres que estaban presentes que si yo sería una buena candidata o qué pensarían de mí con esa descripción que yo les daba, y una señora de inmediato levantó la mano y me dijo, pues yo pensaría que es usted una loca, ¿no? Ay, órale. Porque no me ajustaba a ese patrón de conducta establecido, ¿no? Porque Ajá. no iba. Y obviamente cuando yo le dije, bueno, ¿usted permitiría que yo fuera pareja de su hijo? Fue un rotundo no, ¿no? Ajá. Porque no soy una buena mujer a los ojos de ella, ¿no? Y yo insisto, porque aunque parezca que no nos siguen marcando, no, hace poco se estrenó en una plataforma una película que se llama 365 días, me parece. Eh, o sea, era exactamente lo mismo de todo el tiempo, y fue tendencia, ¿no? Fue algo de lo más visto. Y había quienes decían, bueno, pero ¿por qué yo no me encuentro un hombre como él? ¿No? Cuando el hombre tenía relaciones sexuales con otra persona frente a la mujer, ¿no? Solamente porque tenía dinero. Mm, me suena, no la vi, pero creo que sí, me suena, sí. Yo creo que sí fue muy criticada, ¿no? E incluso se Ajá. pidió que se retirara, ¿no? Porque hacía alusión a ese estereotipo común que resta decisión a las mujeres. Ajá. Bueno, Ley, ya estamos haciendo una hora, mira, ya llevamos 58 minutos, entonces échale porfis, ¿será que me puedas hablar del ciclo de la violencia? ¿Ya? Claro, bien. En las relaciones de pareja se presenta un ciclo. Este ciclo consta de tres etapas. Bueno, algunos ponen cinco o tres, dependiendo del autor. Yo Ujú. lo abordo con tres etapas. La primera es la etapa de tensión o de acumulación violenta, que se caracteriza mayormente por situaciones de violencia psicológica, un poco lo que te mencionaba hace un rato. No te daña a ti directamente, pero sí patea al perro, pero sí cierra la puerta con fuerza, este, pero sí te dice que tus amigas son mala influencia para ti, ¿no? Ujú. Entonces, todas estas situaciones comienzan a generar tensión, y llevan a la segunda etapa, que es la etapa de la explosión violenta, donde las formas de violencia ya son más graves. Incluso llega a haber presencia de violencia física, ¿no? Ujú. Y una vez que hay esa descarga de emociones, en esa confrontación mucho más fuerte,
viene una tercera etapa que se denomina luna de miel, ¿no? O etapa de reconciliación, Ujú, eh, que es precisamente en la cual las mujeres se enganchan, ¿no? ujú, Porque el hombre, posterior a que ya ha sido todo ese enojo que le pudo haber generado una situación, alberga el arrepentimiento ujú, y entonces se acerca y hace promesas de que no va a volver a suceder, de que no sabe lo que pasó con él y entonces procurará estar más atento la próxima vez, ¿no? Eh, eh, Pide perdón. Entonces, pues las mujeres creemos que esa etapa va a durar, ¿no? Esta etapa puede, bueno, el ciclo no varía, lo que ujú, lo puede hacer diferente, por ejemplo, es la situación económica, ¿no? ujú, Para la búsqueda de la reconciliación y el perdón, puede ser que la pareja le regale una camioneta o se la lleve de viaje a un crucero, o bien que la invite al cine, ¿no? Dependiendo de la situación económica. ujú, Pero el efecto es el mismo. Entonces, las mujeres al sentirse cuidadas, amadas, atendidas en esa etapa, vuelven a creer, ¿no? Y vuelven a ujú, creer que con el amor que ellas sienten van a poder hacer que el hombre cambie. Sin embargo, las experiencias cotidianas llevan nuevamente a acumular la explosión violenta y surge la etapa de violencia. En muchas ocasiones, la luna de miel desaparece, ya no hay arrepentimiento y ya no hay perdón. Pero para ese momento, la mujer ya generó esto que abordábamos, que era la indefensión aprendida. Ah, Ya ok. generó temor, ya generó miedo, ya generó sentimientos de minusvalía, ya hay una autoestima lastimada, ¿no? Y entonces se cree que no se puede cambiar esa situación. Por más que ella haga, no va a poder Ujú, cambiar esa situación. La indefensión aprendida es un término acuñado por un psicólogo, Seligman, me parece. Él hizo un ujú, experimento con animales, ujú, con perros. Metía a perros a un espacio y les daba descargas eléctricas, shock eléctricos. Entonces, lo que él vio es que la primera vez que llegó el perro fue normal ujú, y no había ningún temor, ¿no? Una vez dentro y siente las descargas, busca ponerse a salvo, ¿no? Hay una reacción. La siguiente vez que llevan al perro, el perro genera resistencia, tiene temor y entonces trata de defenderse y evita entrar a ese espacio. Pero una vez adentro, su reacción puede ser menor a la que tuvo anteriormente para ponerse a salvo. Y en una tercera ocasión, el perro sabe que no puede evitar esa situación, entonces solamente va y espera que la situación pase. ¿Por qué se habla de una defensión en el caso de las mujeres? Porque cuando la violencia es paulatina, nos va metiendo ujú. en esa sensación, este, y llega un momento en el que podemos tener reacción inmediata y decir, esto no me va a pasar, no me va a volver a pasar. Sin embargo, después de 2, 3, 4 episodios y que la violencia incrementa, eh, llega a sentir esa sensación de que no puede hacer nada, de que a pesar de sus esfuerzos nada va a poder cambiar. Entonces se mantiene ahí. Y es muy preocupante porque precisamente, bueno, a mí me llama la atención que muchas mujeres en esta etapa comienzan a hablar de ideación suicida. Mm, Del espectro del suicidio o el suicidio tiene muchos espectros, uno de ellos es la ideación, pero hay mujeres que no solo llegan con ideación, sino que ya hay una planeación ujú. de Ah, cómo ok. podrían atentar contra su vida y contra la de sus pequeños. Entonces ahí es cuando ya hay una total desesperanza, creen que no pueden cambiarlo y su única opción sería morir. Justo Entonces, eso te habrá iba, mujeres que a este punto es complicado. ajá, justo eso te iba a decir, como a remarcar tus palabras. La indefensión aprendida se trata de creer o sentir que hagas lo que hagas, ¿no? E incluso que has hecho muchos esfuerzos y siempre resulta en la misma violencia y es entonces cuando dices, no, pues
no hay forma, ¿no? No hay forma, haga lo que haga, voy a seguir en esta violencia y la única salida es desaparecer, ¿no? Oye, Así es. Ley, pues mira, ya nos llevamos una hora. Mi propuesta sería, como todavía queda mucha información, que nos pudiéramos ver otro día para que nos extiendas más esto de qué hace que se mantenga la violencia, qué puedes hacer una vez que estás dentro de la violencia. No sé si puedas y si gustes que nos veamos otro día y seguir como con esta segunda parte de violencia hacia la mujer. ¿Se podrá? Claro, a mí me dará mucho gusto. Sí, Va. sí, efectivamente. Y fíjate que yo traté de puntualizar. De hecho, voy revisando mi libreta para ver cuáles son aspectos importantes, pero no, es un tema bastante amplio, que reducirlo a una hora es muy complicado. Sí, me dará Sí, mucho gusto. y aparte, ¿sabes qué? Creo que como somos dos mujeres hablando de violencia hacia la mujer, pues también de repente yo me emociono y quiero, pues como complementar o añadir algo. Entonces, va, te agradezco y entonces nos ponemos de acuerdo y pues para los que nos hayan visto va a haber una segunda parte y para los que nos vean, porque pues ahí se queda el video, va a haber una segunda parte con información como por ejemplo, aquí tengo, esperen, como factores de riesgo y características de personalidad, factores de mantenimiento, o sea, de por qué se mantiene este ciclo de la violencia, ¿no? Y dificultades para pedir ayuda y consecuencias. Y no sé si le puedas agregar ahí, tal vez qué hacer, ¿no? En casos de violencia o a dónde acudir, algo así. Entonces, pues va a estar bien padrísimo. Va, gracias por vernos. ¡Ay! ¿Me permites poner tu número por si alguien quiere psicoterapia y un enfoque de violencia, etcétera? ¿Te Sí, parece que sí, sí, ponga tu claro. número? Perfecto, pues ahí está. Tú me dices si está bien. Que lo copié y lo pegué, entonces creo que sí. Sí, está bien. Perfecto, ahí lo tenemos. 246 11 58 71 8. ¿Va? Ay, déjame ver rapidísimo. Ah, aquí nos pone Sol, que excelente. Entonces, perfecto, aquí estaremos con una segunda parte. Eh, Vienen otros, si me permites hacer un pequeño comercial, Ley. Claro. Además de de violencia, la segunda parte, vienen otras pláticas sobre comunicación en pareja, más bien acuerdos en pareja. También viene otra que va a dar a Araceli, otra compañera nuestra, sobre comunicación y asertividad. Entonces se llama de la confusión a la comunicación. Va a haber otro también sobre, ay, es que no me acuerdo el nombre, pero es sobre arte y psicología. Entonces va a estar padrísimo y pues el que nos vas a hacer favor de dar, Ley, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Gracias. Adiós.